El día 7 de julio, en la portada de la revista Siempre, como vemos aquí en la pantalla, se lee: AMLO crea condiciones para un magnicidio, al asegurar que estaríamos frente a un riesgo de que ocurra lo mismo que en 1994 con el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Su texto concluye con esta afirmación y me gustaría que la recuerden porque en esto se basa la construcción de su discurso. Solo habría un responsable, refiriéndose al jefe del Ejecutivo Federal. El periodista Joaquín López Dóriga hizo lo propio en su programa transmitido en Radio Fórmula. Aseguró que lo peor que le podría pasar a México es que hubiese un atentado contra la que se enfila como la candidata de la oposición, porque solo habría un responsable, el presidente, como en el caso del acaecido Colosio. Pero uno de los espacios que articulan las campañas de odio, ya sabemos por excelencia, son los de la plataforma Typical TV de Carlos Alarraqui. Ahí el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, sugirió que algún simpatizante del presidente podría atentar contra el aspirante, por lo que tendría que contar con protección. La misma línea, el mismo argumento. Vamos a ver qué dice el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Yo he hablado con ella y le he sugerido ya de plano no solo protegerla legalmente, que lo vamos a hacer y la vamos a acompañar, sino hasta físicamente. ¿Por qué razón? Porque de verdad Palacio Nacional genera violencia, provoca, y puede haber algún ofrecido, o puede haber algún mandado. Por supuesto. Y no puede simplemente ya, desde mi punto de vista, Xóchitl andar como le encanta andar y en la bicicleta y para acá. Yo ya se los he sugerido, pero Xóchitl a su estilo dice, no, es que este es mi estilo y esta es mi personalidad. Yo lo que creo es que ella debe entender que estas gentes están dispuestas a todo y, si no, que le y que puede haber personas que actúen por su propia iniciativa, por ese odio que se está generando desde Palacio Nacional. Para no dejar, vamos a ver lo que dijo Joaquín López Dóriga en su programa de Radio Fórmula. Israel Aldave, yo estaba hablando de la seguridad de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque como está siendo víctima de una ofensiva desde el presidente de la República, diputados y senadores de Morena, una verbalmente violenta, el caso, le reitero, de este senador Gabriel García. Entonces, lo que está en riesgo es su seguridad. ¿Por qué? Porque siempre hay un ofrecido, un loquito, un ofrecido, que dice, yo me quedo bien con el presidente. Habló de su seguridad, yo insisto, que le tienen que garantizar su seguridad y que se la tiene que garantizar el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque lo peor que le podría pasar en este momento a este país, de lo peor que le podría pasar en este momento a este país, que le sucediera algo a Xóchitl Gálvez. Porque solo habría un responsable. Así como este grupo que hoy gobierna al asesinato de Colosio señaló al entonces presidente Carlos Salinas como el autor intelectual, esto se repetiría en la oposición. Bueno, esto no es lo único que ha dicho Joaquín López Dóriga y lo que les estamos presentando ahorita fueron los comunicadores y medios de comunicación que repitieron exactamente el mismo discurso. El más reciente señalamiento al respecto es el del periodista Raimundo Riva Palacio en su columna que publica en El Financiero, quien escribió el 24 de julio exactamente lo mismo: no queremos otro Colosio. Pero vamos a principios de este mes. El 3 de julio, Javier Lozano, fiel a su estilo, publicó en Twitter lo que parecería el inicio de esta campaña con un discurso plagado de mentiras. Él dice: lo hago responsable de lo que pueda ocurrir a Xóchitl y a Claudio X González, sembrador de odio, dice Javier Lozano. Pascal Beltrán del Río, director de Excelsior, entrevistó el 4 de julio a la virtual, la que se enfila como la virtual candidata de la oposición, y a pregunta expresa de si temía por su seguridad, pues ella respondió que
pues ella no traía una camioneta blindada como el presidente. Yo llego al Senado en mi bici, espero que sus comentarios contra mí y el que me señale como su enemiga no hagan que un día alguien me aviente el coche. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el argumento? Pues ninguno, solamente que los periodistas insisten en hacer esas preguntas. ¿Para qué? Usted juzgue. A este discurso perverso, López Dóriga insistió, no le bastó una, sino 2 veces, que la seguridad de la señora estaría en riesgo y pregunta tras pregunta le preguntó sobre su seguridad. Incluso en una entrevista dada a conocer el 17 de julio, el periodista le dice que si él estuviera en la estrategia de seguridad de este país ya le hubiera puesto escoltas. ¿Por qué? Solo él sabe. El 20 de julio, Atypical TV entrevistó, ya como dijimos, a Marco Cortés y publica un tuit que dice: Xóchitl Gálvez podría sufrir un atentado como Ciro Gómez Leiva por parte de algún fanático de AMLO. Y por último, no queremos otro Colosio, tituló Raimundo Rivapalacio su columna en el periódico El Financiero. Él dice, escuche bien esto, si Xóchitl Gálvez es vista como una enemiga y una amenaza para López Obrador, también lo es para los cárteles de las drogas. Bajo la racional de tus enemigos son los míos. Así esta cita. Rivapalacio y su tono alarmista y conspirativo. Por su parte, el historiador no podía faltar, por supuesto, un referente del conservadurismo en México, Héctor Aguilar Camín, acusó al presidente de atacar política y jurídicamente a la señora Gálvez. Eso es absolutamente falso. Él dice, el presidente de México se dispone a repetir en Xóchitl Gálvez el desafuero que le practicaron a él. No sé de ustedes qué piensan, pero es una abismal diferencia. Son cosas completamente distintas. El presidente, dice Aguilar Camín, ya activó las denuncias penales que a su vez activarán la investigación de las fiscalías para construir las acusaciones que permitan desaforar a la senadora y sacarla de la contienda presidencial. Hay que decir, no querríamos tener que desmentir este tipo de cosas que parecen tan obvias mentiras, pero esto no es verdad, como el mismo presidente López Obrador ha aclarado. Esto es el llamado nado sincronizado, la construcción de un discurso para crear una atmósfera de desestabilización. Les decimos a ellas y a ellos que tratan de sembrar este discurso hostil, se equivocan. Hoy México es un pueblo politizado. Ya no vivimos en el analfabetismo político. La ciudadanía sabe escuchar y formar su propio criterio y así elige y también participa, aunque eso no les guste. Bueno, amigos, pues vamos a escuchar enseguida a una señora que desde hace mucho tiempo es militante del PRI. Es la señora Beatriz Pajés Rebollar. Y quiero que sepan ustedes quién es esta señora. Beatriz Pajés es hija de José Pajés Yergo, el fundador de la revista Siempre. Ella es periodista. Y fíjense bien lo que va a decir en contra del presidente de la República, en contra de Andrés Manuel López Obrador. Está impulsando esa idea nefasta, vil, de que si algo le pasa a la señora X, es culpa del presidente. Antes de que escuchemos las palabras de esta priista chayotera, les voy a decir cuánto cobraba en la presidencia de la República en la época de Enrique Peña Nieto. La señora Beatriz Pajés cobraba nada más y nada menos que la módica cantidad de 57 millones de pesos. ¿Cómo la ven? Por eso está tan enojada, porque ya no le dan nada de dinero. Bueno, yo nada más quiero saber en qué momento alguien le quiere hacer el servicio al presidente
de agredir físicamente a alguno de los candidatos opositores. Créanme, amigos, que no tienen ningún fundamento de decir eso. Simplemente es una campaña, es una estrategia muy tosca, muy corriente de todos estos periodistas y todos esos comentaristas para hacer quedar mal a nuestro país a nivel internacional. Ellos quieren enrarecer el ambiente como lo hacían en otros tiempos. Pero ahora no les funciona porque, como dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la reacción, la oposición está moralmente derrotada.